La Hora Clave presenta A Fondo. Los actores que hacen la noticia en diálogo semanal todos los domingos. El periodismo sin barreras, buscando la verdad. A Fondo, con La Hora Clave, en el 90.1 de la W. Con el auspicio de... Existe un lugar donde atienden bonito. Ahí voy a gozar porque tienen de todo y abren tempranito. Ven, Trujillo Plaza Market. Crea, decora, cocina y lúcete. Mientras ahorras. Clama, taladra, pinta y rueda. Mientras ahorras. Juega, corre, dibuja y salta. Mientras ahorras. Lleva leche, verduras, jugo. Ven. Huevos, arroz, atún. Ven. Carne, harina, pollo. Ven. Toallas, crema, champú y azúcar. Mientras ahorras, Trujillo Plaza Market. Amigos oyentes, muy buenos días. Saludamos con todos ustedes en esta fría mañana de domingo. Iniciamos un nuevo espacio de entrevistas a fondo. En esta mañana para poder abordar uno de los temas que ya se vuelve coyuntural, no solo a nivel nacional, no solo a nivel local, que ha sido la característica de los tratamientos en las entrevistas que hemos mantenido en estos últimos tiempos y al menos en este 2020, sino más bien es un tema que ya trasciende al ámbito internacional y que se convierte ya en una preocupación a nivel mundial. Por eso, en esta mañana, como ustedes ya pueden observar para las personas que están pendientes de nuestras redes sociales a través de W Radio, que hemos invitado al doctor David Ordóñez Talvo, quien es el coordinador zonal 6 del Ministerio de Salud Pública, para hablar sobre el coronavirus y este virus, valga la redundancia en esta palabra, es un virus que se ha propagado desde China a diferentes países del mundo y actualmente ya no se puede hablar únicamente de un virus, sino se puede hablar de una pandemia que está causando preocupación y alerta en diferentes países del mundo. Vamos a tratar este tema en esta mañana, a pesar de que las distintas autoridades también a nivel nacional han sabido indicar de que todavía no hay la presencia del coronavirus a nivel nacional, pero que hay la posibilidad de que en determinado momento pueda llegar al país. Esperemos que en realidad no sea así, pero sobre todo hay que tomar las diferentes precauciones, porque ya se ha hablado de un caso en Brasil y se habla de miles de casos en el norte del continente y también en el resto de continentes del planeta. Vamos a conversar en esta mañana, pero antes le damos la bienvenida, doctor. Qué gusto que nos acompañe en este espacio. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por darnos este espacio al Ministerio de Salud Pública para informar a la ciudadanía sobre las medidas preventivas a tomar en el caso del coronavirus. Conocer específicamente y para tener también los elementos necesarios para que la ciudadanía pueda tomar precauciones en el momento adecuado. Empecemos hablando de qué es el coronavirus para tener una idea más clara de esta patología que se puede presentar en determinado momento. Sí. El coronavirus es un tipo de virus que afecta sobre todo al sistema respiratorio. Es una patología que para el momento no existe tratamiento, sobre todo para la cepa esta, que comienza como un cuadro respiratorio con un síndrome febril, malestar general, dolor de cabeza, sintomatología respiratoria, que puede ir a desencadenar, si se complica, en un cuadro neumónico, y a su vez, como no existe todavía un tratamiento, van muchas de las veces a una falla multifuncional en el cual produce ya trastornos renales, trastornos hepáticos, trastornos cardíacos que puede producir la falla del paciente. La persona que tiene este virus, ¿de qué manera puede contagiar al resto de personas que están cercanas a él? Sí, es un virus respiratorio. Todos estos virus de tipo respiratorio se contagian a través de las gotitas de Flusher. Cuando una persona tose, manda al medio ambiente las gotitas de Flusher y esas son las que van a estar contagiando a la persona. Entonces debemos tener mucha precaución de las personas que tienen sintomatología respiratoria, que deben utilizar algún tipo de protección, sobre todo utilizar barbijos, utilizar mascarillas para evitar contagiar al resto de personas. En caso de que ellos tengan una sintomatología respiratoria, se recomienda de que al toser se cubran la boca con un pañuelo
o se cubran generalmente estamos pidiendo que utilicen pañuelos descartables o sobre el pliegue del codo. Estos residuos microscópicos nasales o bucales no necesariamente tienen que pasar directamente a una persona que está en contacto con el infectado. Quizás se puede quedar en el ambiente. Exactamente. Cuando una persona tose, se quedan en el medio ambiente y estos se depositan en los objetos que están cercanos donde la persona tosió, expectoró. Entonces, por eso se recomienda una de las medidas preventivas, quizás la principal, es el lavado continuo de manos con abundante agua y jabón. Y en caso de no tener en este momento agua y jabón, utilizar algún tipo de antiséptico que tenga un poco de alcohol al nivel de las manos. ¿Cuánto tiempo vive en el ambiente este virus para que una persona que, por ejemplo, utilice un avión que utilizó una persona contagiada y que después de algún tiempo vuelve a ese espacio físico y lo utiliza? Que quizá no puede ser un avión, sino puede ser cualquier tipo de espacio que fue utilizado por la persona que estaba contagiada. Sí, es algo muy importante. Si nosotros hemos tenido contacto con una persona que tiene el virus o es portadora del virus, nosotros tenemos un periodo de incubación de 15 días de la enfermedad. Es decir, a través de los 15 días la persona puede desarrollar la sintomatología. Por eso que una de las medidas preventivas del Ministerio de Salud Pública, que siguiendo los protocolos de la Organización Mundial de la Salud, es establecer unas zonas de cuarentena de los pacientes. Entonces, si yo tengo un paciente que viene de una zona endémica, ha tenido contacto con un paciente que tiene el coronavirus, lo que hacemos nosotros es captar a este paciente, aislarle a este paciente, llevarle a una zona de cuarentena, esperar los 15 días, que es el periodo de incubación del paciente, y luego, si no presenta sintomatología al paciente le damos el alta y hacemos un seguimiento a todos los contactos que él ha tenido. En caso de que en esta zona de cuarentena el paciente empiece a presentar sintomatología, este es tratado en los hospitales centinelas que existen a nivel de todo el país. Aquí en la provincia de La Suay tenemos el Hospital Vicente Corral Moscoso, en donde van a ser tratados los casos sospechosos de pacientes con coronavirus. Muy bien. En el Vicente Corral, en este caso sospechoso, va a ser tomada la muestra y va a ser derivada ya acá a Cuenca hacia el INSPI, en donde le van a realizar ya el examen de laboratorio. Vamos a tratar el tema en los próximos minutos de las casas asistenciales que están listas o preparadas o han sido destinadas por el mismo Ministerio de Salud para que puedan tratar este tema. Pero sí me gustaría todavía conocer cuando un espacio está potencialmente infectado o contagiado, no sé cuál sea el término adecuado en este caso, ¿se puede tal vez hacer algún tipo de desinfección con algún tipo de material para que ese espacio sea de uso posterior de las personas que quieran hacer uso del mismo? La limpieza con algún tipo de antiséptico, sobre con alcohol, todo con alcohol. Básicamente el alcohol, el uso de la limpieza de las chapas de las puertas, que es lo que más se utiliza, la limpieza de micrófonos, la limpieza de escritorios, la limpieza de utensilios y todo. Por eso se recomienda, por ejemplo, si una persona tiene sintomatología respiratoria, no prestar sus utensilios personales, vasos, tazas, ¿no?, para evitar el contagio. Hay la presencia de este virus actualmente en 47 países. ¿Ya se puede hablar de una pandemia, doctor? Sí, por supuesto. Nosotros en el asunto epidemiológico hablamos de las epidemias cuando es local, cuando una patología se presenta en una zona determinada y no trasciende. Hablamos de una epidemia, no trasciende. Cuando pasa de esta zona, es decir, ya pasa a otros países, incluso ya este rato ha pasado a otros continentes, y ya podemos estar hablando de una pandemia. Este rato tenemos ya, se han presentado 82,000 casos más o menos de pacientes diagnosticados de coronavirus, confirmados por medios de laboratorio. Tenemos que hay una mortalidad más o menos de 2,800 pacientes, los cuales no han respondido al tratamiento, que por el momento no existe el tratamiento específico.
Y la OPS y la OMS determina que la letalidad de este virus por el momento es baja. Estamos en un rango de un 3%. ¿Por qué el comportamiento del virus de esta manera? De los 82,000 contagiados, se pudiera decir que el 4% ha muerto. ¿El resto ha sido dado de alta o ya no representa peligro para su salud de una manera extrema que puede provocar la muerte? ¿A qué se debe eso? Bueno, en primer lugar, no existe un tratamiento todavía específico para el coronavirus, pero el tratamiento que se está dando son tratamientos multisistémicos, es decir, dependiendo de la sintomatología que presenta el paciente, existe un tratamiento médico. O sea, si el paciente presenta un cuadro respiratorio, generalmente neumonías complicadas, que muchas de las veces terminan en cuidados intensivos, los pacientes son entubados, entonces el personal de cuidados intensivos empieza a tratar esta patología, hacen fallas multisistémicas, sobre todo fallas renales, se empieza a hacer el tratamiento del problema renal, muchas de las veces son pacientes que tienen que llegar a las diálisis renales, por eso es que el Ministerio de Salud Pública está tratando de incorporar un centro específico, especializado para el tratamiento ya de los pacientes diagnosticados y posiblemente complicados. Quiere decir que si se lo detecta oportunamente, esta persona con ese tratamiento que puede recibir puede salvarse. Podría salvarse. Estamos viendo que de acuerdo al comportamiento del virus, la letalidad es baja, es de un 3 al 4%. ¿Cuáles son los elementos tecnológicos, la capacidad operativa, los recursos humanos, los recursos médicos que se tiene actualmente en el país para poder dar seguimiento a un potencial caso que se pueda presentar, para poder diagnosticarle justamente adecuadamente para que esta persona posiblemente se pueda salvar, tomando en consideración de que no hay todavía un antídoto o una medicina que pueda decirse que ataca directamente a este virus? Creo que el Ministerio de Salud Pública está preparado, el Ecuador está preparado en caso de que el virus llegara al país. A nivel nacional, todos los establecimientos de salud de la red pública, tanto los centros de salud como los hospitales, están preparados para hacer la captación y la detección del paciente. El Ministerio ha determinado 14 hospitales centinelas, que son los hospitales que van a captar los pacientes para realizar el diagnóstico. Estos hospitales están distribuidos en Pichincha, 6 hospitales, en Guayas 5 hospitales, Azuay 1 hospital, Chimborazo 1, Azogues 1, Imbabura 1. Estos hospitales están totalmente equipados y el personal está altamente capacitado para el tratamiento de estos pacientes. ¿Qué quiere decir centinelas para que la ciudadanía tenga un elemento, un concepto más claro? Eso quiere decir que todos estos hospitales que usted acaba de hacer mención funcionarán en una sola cadena, en un solo sistema, como en un sistema independiente de la red pública nacional. Así es. Estos hospitales son los hospitales que están preparados para tratar los casos sospechosos. Sospechosos. En caso de tener nosotros la sospecha de que el paciente tiene el coronavirus y una de las principales causas es que tenga un contacto, que haya tenido el contacto o que venga de una sonda endémica y que presente la sintomatología, estos pacientes son derivados a este hospital. En este hospital van a hacer la cuarentena y se les va a realizar los exámenes pertinentes, los exámenes de laboratorio para la determinación del virus. En caso de que salga positivo, este paciente será derivado hacia un hospital de mayor complejidad y un hospital de especialidades para el tratamiento ya de su patología y el tratamiento sistémico que éste vaya a presentar. Hablábamos de los recursos humanos, de qué manera está preparado el personal médico, el personal de enfermería y todo el grupo de personas que están alrededor de un tratamiento patológico como este para psicológicamente y también físicamente poder estar preparados para un caso de posible sospecha en el país. En el Ministerio de Salud Pública tenemos normas y protocolos para el tratamiento de este tipo de epidemias. El personal ha sido capacitado. Este rato está en la red un
un link en el cual todo el personal del Ministerio de Salud Pública tiene que capacitarse. Se están capacitando constantemente. Constantemente el personal ya ha sido capacitado. En los hospitales grandes, en este caso el Hospital Vicente Corral Moscoso, tenemos personal especialista en epidemiología y en infectología. Tenemos personal especialista en cuidados intensivos, en neumología, que son los que van a tratar la enfermedad sistémica que va a presentarse el paciente. Le pregunto esto porque hay una especie de escepticismo en los ecuatorianos, y debo decirlo y debo reconocer que personalmente también me incluyo en ese grupo de personas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque hace ya algunas semanas, cuando el mismo Ministerio de Salud había alertado de una posible sospecha de coronavirus en el país, se había enviado a esta persona el procedimiento para que pueda ser tratado en los Estados Unidos, y el diagnóstico tardó más de los 3 días que se había indicado, y teníamos esa incertidumbre de qué mismo está pasando con este ciudadano y qué tipo de tratamiento va a recibir. Al final conocimos que no tenía coronavirus, que esta persona falleció, pero que había una especie de debilidad en el sistema de salud pública para poder tratar este caso. ¿Ha variado esto? Yo creo que el Ministerio, nuevamente les repito, el Ministerio de Salud Pública está totalmente capacitado para tratar este tipo de pacientes. Uh-huh. El primer caso que tuvimos, lamentablemente, todavía en América no teníamos el reactivo para hacer la detección por medio del laboratorio de la muerte. ¿Ya se lo tiene en el país? Tenemos en el país, tenemos aquí en Cuenca, tiene ya el INSPI, donde funcionaba Celisquieta Pérez, ese es el INSPI. Es un centro, un laboratorio con tecnología totalmente de última generación, los cuales están capacitados para la detección del virus. ¿Hay personal del Ministerio de Salud Pública en las terminales de arribo de pasajeros a nivel nacional? A nivel nacional, en los terminales de arribo internacional, en Guayaquil y Quito, tenemos personal, tenemos en los puestos, aeropuertos que están preparados. Aquí en la ciudad de Cuenca también tenemos a nivel de terminal terrestre y en el aeropuerto personal que está dando capacitación, que está dando charlas, y a su vez, si nosotros tenemos alguna sospecha, hacemos la captación de paciente, y el personal de epidemiología de la coordinación zonal y de las direcciones de salud hacen el cerco epidemiológico y el barrido epidemiológico para determinar si esta persona tiene o no el coronavirus. ¿Cómo es el procedimiento en estos casos? En el caso de que una persona venga de una zona endémica, este paciente es captado y es llevado hacia uno de los hospitales centinelas, en donde se le realiza la cuarentena del paciente. Aislados. Entonces, tenemos que ver el término de cuarentena. Sí. El periodo de incubación del coronavirus es de 2 semanas. Entonces, si una persona viene de una zona endémica y ha estado en contacto con una persona que tiene el coronavirus, entonces es captada y esa persona es llevada hacia uno de estos hospitales centinelas, en donde va a realizar la cuarentena. Es decir, la cuarentena quiere decir evitar el libre circulamiento de esta persona, que esta persona tenga una libre circulación. Tiene que estar aislado. Tiene que estar aislado. No todos los vuelos que llegan al país son revisados. No todos los pasajeros tienen que pasar por un procedimiento como Cuando son vuelos internacionales, sí. Todos los pacientes. Todas las personas y todos los vuelos tienen que pasar por ese tratamiento. Es decir, no por la cuarentena. Si es que tiene sintomatología, tenemos los detectores de temperatura. Si es que el paciente tiene sintomatología, está con tos, está con alza térmica, ese paciente es captado y viene. Si el paciente viene de una zona no endémica, no tiene por qué ser llevado o puesto en cuarentena. ¿Cuántos casos ya se ha presentado de pasajeros o de personas que vienen de zonas endémicas y que han sido ya aislados? Aquí en el país una sola persona. Una sola persona, la persona que conoció y que falleció. Ninguna otra. ¿Por qué se decía en determinado momento de que el virus ya estaba en el país y quizá se había generado una especie de alerta, no solo a nivel nacional, sino sobre todo también a nivel local? Porque en determinado momento también se hablaba de que en la ciudad de Cuenca había un caso por un síntoma similar al coronavirus. Bueno, el paciente que tuvimos en el mes de diciembre, que lamentablemente falleció, venía de una de las zonas endémicas. El paciente que tuvimos aquí en Cuenca era un médico.
tenía cercanía con este paciente. Jamás tuvo cercanía con el paciente, jamás tuvo cercanía, Nunca jamás estuvo en el tuvo hospital, contacto con el paciente. en el mismo hospital, En el mismo en hospital, la misma área, nada. Nada, absolutamente. Estuvo en el mismo hospital, pero estuvo en otra ala totalmente distinta. El paciente estaba en una zona totalmente aséptica, el paciente totalmente estaba aislado. Entonces, el médico nunca tuvo contacto. Que presentó una sintomatología respiratoria, sí. Se le hizo los exámenes de laboratorio pertinentes, se le hizo al paciente, se le hizo todos los exámenes y se determinó que no se trataba de ninguna patología de tipo respiratorio, sino otro tipo de patología. Muy bien, vamos con las normas de prevención que debe tomar en consideración la ciudadanía para que por medio de esos procedimientos se pueda mitigar, si cabe el término, un poco para que no corran el riesgo de contraer esta enfermedad. ¿De qué manera se lo puede hacer? La primera norma es mantenerse lo más alejado de una persona que tenga sintomatología respiratoria. Si la persona tiene sintomatología respiratoria, empieza con fiebre, temperatura, malestar general, dolores de cabeza, dolores musculares, aislarse, tos. Generalmente debe acudir al centro de salud más cercano, en donde se le va a realizar el diagnóstico de la patología. Al no haber todavía la presencia confirmada del coronavirus en el país, cualquier persona no se puede alertar de que su compañero, su amigo, su familiar puede tener coronavirus y por eso me aíslo. Así es, no, pero en cambio tenemos el H1N1 que está presente en el país, ¿no? Claro, por eso debe ir. Así es, debemos ir para nosotros hacer un diagnóstico diferencial, realizar las pruebas del H1N1 y si nosotros tenemos la sospecha de que el paciente tuvo algún nexo epidemiológico o un contacto con una persona con coronavirus, se le va a realizar este tipo de tratamiento y la valoración por laboratorio. ¿Cuáles son otros procedimientos que debe tomar en cuenta la ciudadanía justamente para evitar esta enfermedad? El lavado de manos. Nuevamente les insisto, es una recomendación constante, lavarse las veces que sea necesaria, el menor tiempo posible, con la utilización de abundante agua, abundante jabón, el uso de antisépticos, el uso de mascarillas, toser tapándose la boca, estornudar igual a través del pliegue del codo y tratar la mano. Son las medidas básicas que deberíamos tener para nosotros evitar esto. Existen otras medidas de sostén, generalmente de cuadros gripales, que vitamina C y todo. Nada está por demás. Si pueden hacer lo que lo tomen. Pero lo principal es que acudan al centro de salud más cercano a nivel nacional. Se puede decir que si se sigue todas estas recomendaciones que usted acaba de mencionar, si en algún momento esta enfermedad está presente en el ambiente o una persona está cerca de otra persona que esté contagiada, ¿se podría evitar con el uso de estas recomendaciones? Por supuesto, en el caso de que tengamos ya la presencia del virus, supuestamente tendríamos la presencia del virus, vamos a proyectar. Tendríamos que tomar ya otro tipo de medidas, sobre todo el estar en lugares de conglomeración, cines, teatros, reuniones, fiestas. Vamos a tratar de evitar la mayor tipo de reuniones en donde exista conglomerado de gente para evitar el contagio de personas. ¿Cuáles son las posibilidades de que este virus llegue al país, tomando en consideración de que ya se está expandiendo aún más a otros países? Personalmente creo que alta. Ya. ¿Qué quiere decir? ¿A corto plazo puede estar Podría ser, Ecuador? Podría ser. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos este rato las facilidades de viajes. Tenemos vuelos internacionales que vienen personas de todo el mundo. Podría llegar al país. ¿Usted recomienda quizá evitar, si es que es necesario, un viaje hacia otro país para poder evitar la enfermedad? ¿Podemos llegar ya a ese extremo? ¿O más bien hay que tomarlo con cautela? No, hay que manejarlo con cautela. Ahora, si usted va a una zona endémica, usted sabe a lo que se está exponiendo. ¿Cuáles son las zonas endémicas? Básicamente China, Italia.
A pesar de que, por ejemplo, en otros países ya se han presentado más de 200 casos. Hay que mencionar España, Italia sobre todo, que tiene ya más de 200 casos. ¿Se puede decir que hay que evitar viajar a este país? Usted se está exponiendo. Así como el vicepresidente que había mencionado que va a viajar a China. Se puede estar exponiendo también en ese caso. Obvio, se está exponiendo porque está viajando a una zona endémica. No quiere decir que toda persona que va a una zona endémica va a tener la enfermedad, ¿no? Entonces, si uno tiene las medidas de protección, las medidas preventivas, a lo mejor no tiene. Entonces, muy bien, entonces, un azar. Doctor, a corto plazo se puede decir que puede llegar la presencia del coronavirus a territorio nacional, y eso quiere decir que se tiene que tomar todas las precauciones para que no se pueda expandir posiblemente desde esta persona hacia el resto de personas que estaban cercanas a él y quizá al resto del país. ¿De qué manera se va a tratar específicamente en el momento en el que este virus ya esté en territorio ecuatoriano, para que la ciudadanía también pueda conocer a qué tiene que atenerse en el momento en que sea adecuado? Sí. En primer lugar, creo que esto no es una responsabilidad solo del Ministerio de Salud Pública, es una responsabilidad de todos los ministerios, una responsabilidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, del control de puestos y aeropuertos. También tienen que involucrarse. Por supuesto, están involucrados, están trabajando, ellos son los responsables de hacer los controles. Es una responsabilidad del Ministerio de Turismo, ellos son los que reciben los turistas. Entonces, se está trabajando con el Ministerio de Turismo. Es una responsabilidad del Ministerio de Educación, se está trabajando con el Ministerio de Educación. Si nosotros tenemos pacientes o alumnos o niños que presentan una sintomatología respiratoria, tenemos que derivarles inmediatamente a su casa y que este sea tratado por un médico. Es una responsabilidad de todas las instituciones, es una responsabilidad colectiva, es una responsabilidad de toda la ciudadanía el trabajar conjuntamente para evitar la propagación y que el virus llegue al país. ¿Han tenido ya reuniones con todos estos niveles de gobierno? Por supuesto. ¿Se mantienen en sesión permanente tal vez? Por supuesto. La semana anterior hubo un video en el cual estuvo la ministra de Salud Pública, el delegado del Seguro Social, el ministro de Obras Públicas, la ministra de Turismo, el ministro de Educación y Cultura, en una rueda conjunta, los cuales ellos dieron las medidas que cada ministerio está tomando para evitar el contagio o evitar la propagación en caso de que el virus llegara al país. ¿Se tiene ya una hoja de ruta? Por supuesto. ¿Se la va a presentar a la ciudadanía? Ya se presentó la hoja de ruta. ¿Qué es lo que se establece en esa hoja de ruta? En la hoja de ruta se establece las pautas que va a tener cada uno de los ministerios para evitar la presencia o el ingreso del virus hacia el país. En este caso, el ente rector, se podría decir, siempre va a ser el Ministerio de Salud Pública, y ustedes son los responsables de generar ese plan de contingencia con el resto de niveles de gobierno. Así es. Los protocolos que determina la Organización Mundial de la Salud no son solo para el Ministerio, es para todas las instituciones que conforman el Estado. Y a su vez, en estos protocolos tiene que también incorporarse la ciudadanía. Muy bien, ahí está entonces algunos elementos que ustedes deben tomar en consideración para evitar los riesgos que pueda contraer el hecho de que en algún futuro, quizá no muy lejano, quizá sea más cercano, se pueda tener la presencia de esta patología, de esta enfermedad en el país. Recomendaciones que sin duda son importantes, que no queremos con esto, doctor, generar una especie de alerta, de alarma en la ciudadanía, pero sí es importante de que se vayan tomando en consideración estos elementos para que en determinado momento puedan utilizarlos. ¿Hay tal vez algún tipo de kit que la ciudadanía debe tener en sus casas, debe tener en su vehículo quizá, para que pueda utilizarlos en determinado momento cuando quizás se pueda ya hablar de un riesgo aún mayor? Bueno, creo las medidas preventivas básicamente es el uso de algún antiséptico, tener en el vehículo un antiséptico y tener un pañuelo, un protector o una mascarilla, ¿no? Tener eso.
pero esperemos que el virus no llegue a nuestro país. ¿Algún tipo de protocolo en los establecimientos educativos? En los establecimientos educativos, los protocolos que ha seguido el ministerio es que en caso de que uno de los estudiantes presente algún cuadro gripal, sintomatología, este es derivado inmediatamente a su domicilio para que reciba atención médica. Con la posible presencia, ¿inmediatamente se suspenderán las clases en el país? Por el momento no. Por el momento no podríamos alarmar a la gente. ¿Se ha pensado en eso tal vez? No, creo que hace un año lo vivimos, o hace 2 años, con la presencia del H1N1, y es más o menos algo similar a lo que vamos a vivir ahora. Finalmente, a nivel internacional, ¿se conoce si ya se está trabajando en un posible antídoto? ¿Hay alguna noticia sobre esto? La OMS está trabajando con algunos países, laboratorios grandes, Estados Unidos, Italia, están trabajando para ya conseguir una medicación para contrarrestar el coronavirus. Una última recomendación de su parte, doctor, para la ciudadanía. La ciudadanía mantiene la calma. El virus no está presente en el país, mantiene la calma. En caso de presentar sintomatología respiratoria, acuda al centro de salud más cercano y lo más frecuente, utilice gran cantidad de agua y jabón para lavarse las manos y el uso de un antiséptico. Muy bien, gracias doctor por habernos acompañado usted, esta mañana. Muy amable. Hemos conversado en esta mañana con David Ordóñez Talvo, quien es el coordinador zonal 6 del Ministerio de Salud Pública. Hemos hablado de las prevenciones, de las recomendaciones que deben tomar ustedes en consideración para evitar posibles patologías que estén relacionadas con enfermedades respiratorias, y también para tener una precaución aún mayor en el momento en el que posiblemente se pueda presentar el coronavirus en el país. Gracias a todos ustedes por su gentil sintonía, gracias a las personas que nos han seguido a través de las redes sociales. Volvemos mañana a las 7 en punto para más información en La Hora Clave. Que tengan una excelente mañana. W Radio presentó A Fondo. Los actores que hacen la noticia en diálogo semanal. El periodismo sin barreras, buscando la verdad. A fondo, en La Hora Clave, 90.1 de la W, todos los domingos. Con el auspicio de... Existe un lugar donde atienden bonito. Ahí voy a gozar porque tienen de todo y abren tempranito. Ven, Trujillo Plaza Market. Crea, decora, cocina y lúcete. Mientras ahorras. Clama, taladra, pinta y rueda.